Pero sí, hay una cosa que ha marcado mi vida, ha sido una, entiéndase en el contexto que lo estoy diciendo, una insatisfacción. O sea, si yo miro, siempre uno hace balance, cuando cumple años uno hace balance de su vida, ¿verdad? Y cuando uno ya sube al quinto piso, como es mi caso, que ya he pasado del que estoy en el quinto piso, como dice mi amigo Fran, dice, ya le hemos dado la vuelta al jamón. Los que pasamos de 40 y tantos ya al jamón se le da la vuelta. Ya cada vez queda menos. Pero si uno hace balance, y sí es cierto que Dios me ha permitido vivir muchas cosas, que Dios me ha permitido disfrutar de muchas cosas, también algunas situaciones no han sido tan fáciles en nuestras vidas, pero yo soy de los que creo que todavía queda mucho por vivir. O sea, creo que todavía lo que viene de parte de Dios para mi vida, para mi familia, creo que es muy potente. Y a veces tengo la sensación de que la vida es como una caja donde uno mete la mano y va sacando cosas, ¿no? Y hay cosas que te gustan, tú metes la mano y sacas un reloj que te gusta y dices, guay, pero a veces metes la mano y sacas cosas que no te gustan tanto, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando sacas muchas cosas que no te gustan, ya dices, ya no sé si seguir sacando cosas. Yo no sé si la vida me deparará cosas buenas. Porque en el balance uno puede medir, ¿verdad? Y entonces como que te lo piensas, dices, meto la mano, no la meto, y si lo que viene no es bueno. Porque entre otras cosas, y lo he dicho muchas veces, los cristianos acuñamos ciertas frases que no son bíblicas, las hacemos como un mantra, y entre ellas, esa que decimos muchas veces, lo mejor está por venir. Y en un sentido amplio de la expresión, sí, claro, con Dios siempre lo mejor va a estar para venir, pero en lo natural no siempre es así. No siempre el paso siguiente en tu vida no siempre va a ser el más bueno. A veces son pasos difíciles, a veces son pruebas, a veces son situaciones desagradables. Y lo que te toca vivir precisamente no va a ser lo mejor. Entonces, en esa caja de sorpresa de la vida, muchas veces uno también entra en un proceso de desánimo. Cuando lo que sacas de la caja a veces deja de ser tan bueno, dice, tú me mereces la pena. Y en un sentido hay una frase también que se generaliza, que se dice, la esperanza es lo que, lo último, pero realmente es lo primero que se pierde. Porque la palabra esperanza, en su original, viene del verbo esperare, que significa esperar. Es una acción esperando. En otras palabras, es una espera activa. La esperanza es una espera activa. Tiene que ver con que tú estás esperando, pero no simplemente estás ahí sin hacer nada, sino que tú también estás haciendo que esa espera sea de una manera diferente. Y albergas sentimientos en tu corazón y hay ganas y dices, espero que esto ocurra, ¿verdad? Pero como es una espera y a ninguno de nosotros, por lo menos a mí no, a ninguno nos gusta esperar, ¿sí o no? ¿A quién le gusta esperar? Sinceramente. Tú llegas a una cola y tú vas a un restaurante o algo y ahora la cola llega de aquí al parque y dices tú, bueno, qué alegría, voy a estar aquí esperando la comida. No. Lo dice, váyate. ¿Verdad? Vas al médico, esto te ha pasado, y es muy gracioso, el médico te dice a las 9:13, y son las 11:13 y está todavía tú allí, porque se atrasan las cosas, ¿no? Y ninguno nos gusta esperar. Pero en la vida cristiana, yo me he dado cuenta también que muchas veces nos cansamos en la espera, y uno empieza a dejar de ilusionarse con lo que viene, incluso en Dios. Porque la vivencia, lo que has estado viviendo, las situaciones en las que estás rodeado, que puede ser una crisis financiera, puede ser una crisis personal, puede ser un momento de soledad. Lo he dicho muchas veces, la soledad cuando no es elegida es muy dura, muy, muy dura, y conlleva que la gente tome decisiones a la desesperada, por esa espera. Pero pasa que también en la vida cristiana nosotros podemos llegar al punto de desesperarnos, de decir, bueno, ¿realmente merece la espera? ¿Realmente todo esto que estamos esperando, todo lo que la palabra dice acerca de lo que va a venir, todo lo que... Pues fíjate, pues imagínate los primeros creyentes que esperaban que Jesús llegara al momento. Los primeros creyentes, y lee las cartas, ¿no?, que están dirigidas a los primeros creyentes. Y ya habla de la segunda venida, de los que estamos esperando, y llevamos más de 2000 años y el Señor todavía no ha llegado.
Dime si no es para desesperarse. Pero como eso, un montón de situaciones en nuestra vida que no terminan de llegar. Que uno dice, bueno, este año va a ser bueno y suele pasar mucho ahora primero de año, ¿verdad? Uno se hace un montón de propósitos. Yo me he propuesto aprender inglés, llevo toda mi vida y nunca aprendo. Pero es una fecha, el primero de año, donde uno se hace nuevos propósitos y luego termina el año y dice tú, de la lista, perder peso. No, ese no, lo quitas rápido. Empieza a ver si te das cuenta que el 1% ha sido capaz de vivir. Entonces llega el primer año y ya dices tú, ¿para qué? ¿Me merece la pena? Y yo quiero hablarte hoy precisamente de esperanza. Por eso el título de este mensaje, a ver si sale, estaba por ahí puesto, se llama Esperanza contra Esperanza. Esperanza contra Esperanza. Es un texto que habla de un hombre de fe, el primer hombre realmente, y de hecho se le llama el padre de la fe, a Abraham, y está basado en un texto del capítulo 4 de Romanos que es muy interesante, y lo que Romanos, o el capítulo 4, intenta es explicar la fe y la esperanza. Y toma de ejemplo a un hombre que tenía todo en contra para esperar algo. Todas las circunstancias que rodeaban a este hombre eran difíciles, negativas y en algunos casos humanamente imposibles. Y sin embargo, Pablo toma la vida de este hombre, Abraham, que ahora lo veremos, y lo pone como un ejemplo de la fe. Y nosotros en esta mañana, a través de ese ejemplo y a través obviamente de la Escritura, podremos de alguna manera aprender algunas cosas importantes para poder seguir en esta espera. Porque las cosas no son así, ¿sí o no? Desgraciadamente vivimos en un mundo donde pensamos que las cosas son súper rápidas y automáticas, relaciones rápidas, todo, pero mi madre un día fui a su casa y estaba haciendo un puchero y llevaba el puchero ardiendo allí 3 horas, borboteando, y yo digo, mamá, si hay una olla express que lo hace en 40 minutos, ¿qué hace 3 horas eso ahí ardiendo? Y tú revisándole y quitando cosas, y me dijo ella, es que las cosas buenas requieren su tiempo y las cosas de Dios requieren su tiempo. Y nosotros, en nuestro paradigma de la vida, donde todo lo queremos rápido, pensamos que las cosas de Dios también son rápidas. Y creemos, y se ha vendido de una manera totalmente errónea, el automático, el milagro automático. Campañas que con un lema, ven y recibe tu mensaje, como si del McDonald's se tratara. Ven y recibe, ven, esta noche vas a recibir sí o sí tu milagro. Y hay milagros y peticiones que yo tengo todavía en mi corazón y llevo años y años y años y todavía no veo el cumplimiento. Y las cosas de Dios son así, son lentas. Uno pasa la Biblia, una página, y a lo mejor para nosotros lo que es el paso de una página, en esa página hay 500 años. Procesos largos. Y así son las cosas de Dios. Y veremos en la vida de este hombre, veremos algunas cosas que nos pueden ayudar en esta mañana a poder seguir ilusionados con la espera. Porque ya de por sí la espera es difícil, pero ilusionarse con la espera mucho más. Mucho más todavía. Especialmente cuando uno mira su situación alrededor. Como te digo, cuando sacas las cosas de la caja que no te gustan. Dice la palabra del Señor en Romanos 4:16, está hablando de este hombre, lo está poniendo como un ejemplo de la fe, porque ese texto lo que está intentando explicarte que la vida en el Señor precisamente se trata de eso, de la confianza. Y me acuerdo perfectamente de una palabra que trajo Conry hace ya algún tiempo, hablando de que la mayoría de los problemas por los que el creyente atraviesa tiene que ver con la falta de confianza en Dios. ¿Te acuerdas, Conry? Conry está ahí a su... No. Hola, Conry. Buenos días, buenos días. Está buscando el texto el Conry. Romanos 4:16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham. Dice, porque la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente.
delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y dice la palabra que Dios llama a las cosas que no son como si lo fuesen. Interesante. Está hablando de Abraham y está diciendo, el Dios de Abraham es el Dios que llama a las cosas que no son como si lo fuesen. Y esto es muy profundo. Porque yo veo que esto es algo que está muerto, como decía hoy Eunice, que está conectado con el mensaje. Algo inerte, muerto, sin embargo, da vida. Cualquiera ve unos huesos secos, pero Dios ve vida. Cualquiera ve su vida personal como un desastre, pero Dios ve una oportunidad. Cualquiera ve su situación personal, su crisis, como el final. Sin embargo, Dios puede verlo como el principio de un cambio profundo en tu vida. Las cosas que Dios llama, que no son, pero las llama como si lo fueran. Y ese es el lenguaje del cielo. El creyente comienza a hablar las cosas que no ve, por eso la certeza, la fe es la certeza. Y dice la palabra del Señor, Él creyó, hablando de Abraham, en esperanza, por eso se llama el mensaje así, contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. Ahora veremos un poquito más adelante la vida de Abraham. Así será tu descendencia. Y dice, y no se debilitó su fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Fíjate, la palabra que usa en el original griego, cuando está hablando de la matriz de Sara y cuando está hablando del cuerpo de Abraham, la palabra que usa en el original es la palabra necrosis. ¿Sabe qué es la necrosis? En términos médicos, es la muerte de la célula. Pero además hay una cosa muy interesante en ese tema, que es irreversible. A ti se te engangrena cualquier parte de tu cuerpo y ya no hay tratamiento que devuelva la vida a esa célula, ya lo que queda es amputación. Y lo que está diciendo el texto, que lo que Abraham estaba viviendo en su vida era una necrosis de su propio cuerpo y de las circunstancias de que Dios le había prometido algo, pero lo que él veía alrededor era necrosis, muerte. Su propio cuerpo, que ya con 100 años, pues ya tú me entiendes, y el cuerpo de Sara, que ya de entrada tenía un problema de matriz y una edad. Y lo que está diciendo la palabra es que Abraham, a pesar de que lo que le rodeaba era una necrosis, él siguió creyendo en Dios. Esperanza contra esperanza. Su esperanza en Dios contra su esperanza humana. Y esa es nuestra vida, amados míos, ni más ni menos que la vida del creyente lo describe perfectamente esta frase. Nosotros vivimos esperanza contra esperanza. Porque por un lado tenemos la esperanza de que el Señor está con nosotros, de que Él va a volver, de que si nuestros ojos se cierran en esta tierra, se abren ante su presencia. Pero sin embargo también existe en nosotros una desesperanza por las circunstancias que a uno le rodea. Y ni que decir tiene cuando uno entra en un proceso de enfermedad, o un proceso de muerte de un familiar, o una crisis matrimonial, o lo que quiera. Ni que decir tiene cuando uno entra en ese proceso. Necrosis. Me lo estaba Eunice presentando la alabanza y digo, Dios, gracias, porque está conectada con esta palabra. Porque donde ya hay muerte, Dios ve vida. Y como hemos cantado hoy, lo que en otro es una tumba, para Dios es un jardín. Donde un cuerpo es sepultado, sin embargo, es una semilla que Dios planta para una cosecha poderosa. Y dice la palabra que él creyó en su corazón esperanza contra esperanza. Había una lucha en su interior igual que la nuestra. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, necrosis, ¿verdad? Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dice, y eso le dio la gloria a Dios. Qué bueno, cuando aplicamos fe a nuestras vidas, eso está glorificando al Señor. Pero todo lo contrario, cuando lo que aplicamos en nuestras vidas es queja, dejamos de glorificar al Señor. Dice, plenamente convencido, me encanta esta expresión, Abraham estaba plenamente convencido de que era también, hablando de Dios, poderoso para hacer lo que había prometido.
por lo cual también su fe le fue contada por justicia. En otras palabras, Dios lo vio justo no por sus acciones, sino por su corazón, por lo que creía en su corazón. Y esta es la base de la vida del creyente, porque ni siquiera en aquel tiempo existía la ley. Sin embargo, cuando Dios ve a Abraham, lo considera justo por la fe de su corazón, por lo que creía, porque no dudó. Porque aunque en su interior había una lucha de esperanza contra esperanza, sin embargo, en su corazón, en lo más profundo de su corazón, él estaba agarrado a la promesa de Dios. Dice la palabra, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Está diciendo el texto, eso que hizo Abraham ahora también es para nosotros. Pero ahora ya no es simplemente creer en una promesa, sino creer en el sacrificio de Jesús. Por eso cuando Dios mira nuestras vidas, por muy caóticas que sean, por muy desastrosas que sean nuestras vidas, por muchos errores que cometemos en nuestro diario, por muchas caídas, por muchos pecados, por muchas cosas, cuando Dios te ve, sabe que está viendo la decisión de tu corazón de aceptarle a Él como el único suficiente Salvador. Y luego hay un proceso de santificación, obviamente. Con esto no quiere decir que todo vale, no estoy hablando de eso. Porque la salvación es gratuita por fe, pero la bendición viene por la obediencia. Cuando uno obedece los preceptos de Dios, entonces hay bendición en tu vida. Pero cuando uno desobedece los preceptos de Dios, obviamente, lo que existe es muerte, ruina, y etcétera, etcétera. No estoy hablando de que la gracia fuera gratuita. La gracia ha sido aplicada gratuita a nosotros, pero le costó la vida a nuestro Señor. El precio fue altísimo. Él dejó los cielos para conquistar nuestro corazón. Pero vamos a ver un poquito de la vida de Abraham, como te digo, para en esta mañana poder entender qué es lo que ayudó a Abraham en su fe. Podemos ver algunas cositas ahí entre líneas. Pues yo he descubierto algunas cosas que personalmente me están ayudando. Porque como te digo, en ese balance que uno hace, oye, yo sigo insatisfecho con mi vida. Yo sigo insatisfecho. Yo creo que Dios tiene mucho más. Yo creo que yo tengo mucho más potencial en Dios que el que hasta ahora he vivido. Entonces esa insatisfacción me lleva muchas veces a la frustración y a la desesperación, y yo en estos días estoy redescubriendo cosas interesantísimas que me están ayudando, que no son nada del otro mundo, pero me están ayudando a recobrar mi esperanza y mi fuerza en el Señor y a seguir esperando en Él, aunque las circunstancias no sean las que son más propicias. En Génesis 11 vemos un poquito de la historia de Abraham y hay una genealogía. ¿Sabes qué es una genealogía, no? Está hablando de los parientes de arriba, está hablando de, antes de llegar a Abraham, empieza desde Sem y empieza, no te la voy a leer entera porque son nombres que a lo mejor te gustaría cambiar para tus hijos, como Serug, Nacor, entonces Taré, entonces no te quiero volver loco con los nombres, pero hay interesante un ciclo, algo interesante que ocurre aquí. Si lo lees en Génesis 11, ya te lo encargo que lo leas, hay una coletilla cuando habla de una familia, es la siguiente. Cuando Serug, el nombre se las trae, Serug tenía 30 años de edad, tuvo a su hijo Nacor. Después del nacimiento de Nacor, Serug el hombre vivió 200 años, ya cansino para recogerse 200 años, y tuvo hijos e hijas. Y dice la coletilla, y tuvo, aparte de Nacor, tuvo otros hijos e hijas. Lo pone indefinido. En 200 años da tiempo de procrear. Cuando Nacor tenía 29 años, su hijo tuvo a Taré. Después del nacimiento de Taré, Nacor vivió 119 años más y tuvo otros hijos e hijas. Siempre termina diciendo que hubo otra prole. Pero a lo mejor no había tanto papel allí en aquel tiempo y dice, vamos a poner todos los nombres aquí de todo el mundo, no, nos vamos a poner el cabecilla, Taré, venga, pues. Pero dice, y tuvo otro. Pero cuando es muy interesante porque cuando Taré, que es el padre de Abraham, tuvo a Abraham, dice que solamente tuvo a Abraham,
a Nacor y Harán. Y ya la coletilla de otros hijos, hijas ya no viene. Por lo tanto vemos que el padre de Abraham no fue tan prolífico en tener hijos e hijas como lo fue sus antepasados. Pero ahora nace Abraham, ¿y sabes qué significa Abraham? Abraham, el primer nombre es Abraham. Abraham significa padre exaltado. Su padre, porque antiguamente los nombres se ponían unidos a una bendición o a un deseo de los padres. Se le ponía un nombre, pero ese nombre no era puesto al azar. Es que mi abuelo llamaba Vicente, vamos a poner el niño Vicente, no. Tenía que ver con que los padres oraban y bendecían a su hijo, y entonces cuando los padres de Abraham ven a Abraham y le dicen, tu nombre será Padre exaltado. Pero la palabra habla de que tenía 76 años y todavía no había tenido ni un solo hijo. ¿Te puedes imaginar la frustración de Abraham? Cuando se presentaba ante alguien, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Luis. Ah, Luis, ¿qué tal? ¿Y tú? Yo me llamo Padre exaltado. ¿Y cuántos hijos tienes? Ninguno. Y Abraham vive con esa frustración en su corazón de que su nombre, la bendición que sobre él se había puesto, no se estaba cumpliendo. Pero encima de eso, encima de que lo natural, aquella promesa, aquella palabra que se había vertido de él, aquella bendición sobre él de que él iba a ser un padre exaltado y no se estaba cumpliendo, encima Dios le dice, va a ser padre de multitudes. Encima tiene un encuentro con Dios, que lo vamos a ver ahora. En el capítulo 12, un poquito más adelante, el Señor le dice a Abraham, deja tu patria, a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Y dice, y haré de ti una nación grande. Te bendeciré y te haré famoso y serás bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a quienes te traten con desprecio. Y dice, y todas las familias de la tierra serán bendición por medio de ti. Estaba diciendo, vas a tener una familia que va a trascender incluso a ti mismo. Pero la realidad es que era un hombre ya mayor, con una mujer con una matriz con necrosis, con una edad también, y sin embargo en su corazón, por eso dice esperanza contra esperanza. Estaba intentando creer lo que estaba diciendo Dios acerca de él, pero luego la realidad era otra distinta. Y ni más ni menos que esa lucha es la que nosotros mismos tenemos en nuestro interior. Uno quiere creer las promesas de Dios, uno quiere avanzar en Dios, pero sin embargo mira a su alrededor y hay una necrosis en muchos aspectos de su vida. En tus relaciones, en tu manera de vivir, en lo que sea, hay una necrosis. Tus ilusiones están necrosadas, están muertas. Alguien vertió sobre ti una palabra, dio una palabra de esto, lo otro, tú vas a hacer esto y tú dices, ¿qué ocurre cuando esas cosas pasan? Que tu fe empieza a menguar. Porque si no se cumplen las cosas, ¿para qué esperar? ¿Qué espero? Sin embargo, la palabra, es muy bonito lo que pasa. Bueno, hay un poquito más adelante cosas que pasan en su vida. Lo de Sodoma, lee toda la historia, no tengo tiempo para eso. Pero fíjate qué duro, ¿no? Porque Dios comienza a bendecir a Abraham de una manera impresionante. Dios empieza a bendecirlo con un nombre, empieza a producir, empieza a generar riqueza y comienza a generar un clan alrededor de él, no natural, pero él empieza a tener siervos, siervas, ganado, todo eso. Pero fíjate qué duro y qué difícil sería para Abraham en la noche, cuando todos los niños se recogen, cuando estaba en su tienda, te puedes imaginar por un momento. Está en tu tienda, sales afuera, está atardeciendo y ves cómo ya los padres empiezan a recoger a sus niños para meterlos dentro de la tienda. Y se escucha el no quiero, todavía quieres seguir jugando, venga, te tienes que lavar la cara, siéntate. Y Abraham podía oír en las tiendas de alrededor suya la risa de los niños, los llantos, las dificultades de los padres, pero podía oír a esos niños y a esos padres riéndose. Y él entrar en su tienda, cerrar la puerta y ver una mujer mayor sola.
Y en su cabeza está esa promesa de que no te preocupes, vas a ser prolífico. Yo te voy a dar una nación, te voy a dar hijos. Imagínate qué duro, qué difícil. Y esa queja, es muy bonito el texto que sigue, que está vamos a verlo con detenimiento porque la expresión de Abraham aquí, Abraham abre su corazón ante Dios. Y hay una integridad en el corazón de Abraham y hay una autenticidad que a mí me abruma. Digo, Dios, qué auténtico Abraham aquí. Porque se nos ha enseñado erróneamente, usted tiene que acatar lo que diga Dios y punto. Se prohíbe dudar y se prohíbe, pero yo no veo eso en la Biblia. Yo veo que también los hombres de Dios, las mujeres de Dios decían, Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me está ocurriendo esto? No es justo. Y Abraham abre su corazón delante de Dios, capítulo 15, y dice, tiempo después el Señor le habla a Abraham en una visión y le dice, no te preocupes, Abraham, yo te protegeré, porque había un problema, un conflicto, y tu recompensa será grande. ¿Sabes qué le responde Abraham? Oh Señor soberano, ¿de qué sirven tus bendiciones si no tengo un hijo? ¿De qué quiero yo ganado? ¿Para qué quiero yo un nombre? ¿Para qué quiero ser respetado? ¿Para qué quiero tu protección? Si lo que me has prometido, lo que mi nombre dice no viene. ¿Para qué quiero yo eso? Lo que voy a hacer, y quiere tomar una determinación humana, el siervo Eliezer dice, heredará toda mi riqueza, todo lo que tengo se lo tendré que dar a Eliezer, y dice, tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será el heredero. Yo paso. Y en un sentido Abraham está cansado. Y está pensando, quizás todo lo que sentí en mi corazón no lo entendí bien. Quizás esas promesas no eran para mí. Quizás Dios estaba refiriendo a hijos espirituales. Quizás Dios estaba diciendo, sí, será una nación, pero bueno, de gente que estará a tu lado, pero no serán tus propios hijos. Y Él determina en su corazón aceptar esa realidad. Y dice, bueno, pues si no viene, pues por lo menos que se lleve lo mío, que no se lo coma Hacienda, por lo menos se lo lleve Hacienda de aquel tiempo, ¿no? Que se lo lleve Eliezer, mi siervo. Y después dice que el Señor le dijo, no te equivoques, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Y entonces llamó el Señor a Abraham fuera de la tienda, y el Señor enciende el cielo para Abraham, le dice, ¿ves todas esas estrellas? ¿Las puedes contar? No las puedo contar, imposible. Así será tu descendencia. Fuerte, ¿no? Y entonces, de nuevo, esperanza contra esperanza. Pero dice la palabra, y aquí está el principio número 1, y Abraham creyó al Señor. Dice, y el Señor eso se lo contó como justicia. Abraham creyó al Señor. Yo me considero carismático, creo en todos los dones del Señor, creo en la palabra de Dios profética. Ha habido palabras que a mí me han dado que se han cumplido 100%, otras estoy en la espera y otras no eran de Dios simplemente. Creo en todo eso, lo vivo, sabéis que somos una iglesia carismática que creemos en todo eso. Pero aquí está la palabra profética más acertada, la palabra de Dios. El centro de nuestras vidas es su palabra. Lo demás es un añadido, pero esto es lo más certero que existe. Y cuando yo creo en mi corazón, asumo, lo leo, me meto dentro, lo creo con todo mi corazón, entonces estoy creyéndole a Dios. Y entonces la esperanza contra esperanza comienza a equilibrarse más del lado de Dios que el natural. Por eso el principio número 1 para la vida del creyente es creerle a Dios. Y para creerle a Dios uno tiene que profundizar en las Escrituras y vivir lo que está ahí escrito. Mucha gente anda de retiro en retiro esperando que un profeta le dé la palabra acertada de su vida y no pasa ni siquiera un minuto al día para leer lo que Dios tiene que decirle a través de su palabra.
Muchos juegan a la bibliomancia, sí. A ver qué dice aquí. No, este no me interesa, porque habla del diezmo, este no me interesa. Entonces voy a buscar otro que me interese. Pero lo primero que Dios, que Abraham hace en su corazón para alimentar esa esperanza es creerle a Dios, creer su palabra. Para él en ese momento la palabra de Dios era esos encuentros con Dios, no existía todavía la Biblia. Pero nosotros, el testimonio de Dios está escrito en la palabra para nosotros. Y está vigente 100% para nosotros. Y la vida del cristiano no puede pasar sin adentrarnos en las Escrituras, sin ver la palabra, lo que la palabra de Dios dice para nosotros. Y eso alimenta nuestra fe, alimenta lo que hay en nuestro corazón. Lo segundo que pasa, mira qué interesante, lo que Dios le pide a Abraham, esto es muy interesante. Lo que Dios le pide a Abraham dice que entonces Abraham creyó, versículo 7, entonces el Señor le dijo, yo soy el Señor que te sacó de Ur. Acuérdate, haz una mirada al pasado y eso nos ayuda muchas veces. Cuando uno mira al pasado ve de dónde viene y de dónde Dios lo ha sacado y eso es muy bueno. Mira para atrás, ¿quién te sacó de allí? Y entonces Abraham dice, pero yo cómo puedo estar seguro de que realmente tus promesas, esta tierra va a ser mía, me va a dar una descendencia. ¿Y sabes lo que hace Dios? ¿Sabes lo que le demanda en esos momentos a Abraham? No le demanda que entienda todas las cosas. No le saca ahora un plan, toma, siéntate ahí que te voy a explicar. No, ¿sabes lo primero que hace a Dios y le pide a Abraham? Adoración. Cógete unos animales y sacrifícalos en mi honor. En aquel tiempo era así. Lo segundo que yo he descubierto para mi vida, que lo que alimenta mi esperanza también es cuando yo cambio mi queja por la adoración. Cuando todo se torna en gris, digo, Dios mío, entonces tengo que empezar a adorar al Señor de alguna manera. Gracias a Dios por los medios técnicos, te pone una canción, te mete en el coche, te meto en tu cuarto y tú dices, Dios mío, yo no entiendo, pero tú sigues siendo Dios. Yo no sé cómo vamos a hacer esto, pero tú sigues siendo Dios y mi alma te alaba. Así que lo que le dice Dios, mira, yo lo sé, tú sé, no sé si lo vas a entender, adórame. Adórame. Por eso es importante congregarse, amados míos, juntarse en la adoración comunitaria también, en tu tiempo personal. Vemos en la vida de Abraham, hay un común denominador en su vida y es que cada paso que Abraham daba, ¿sabes qué hacía? Levantaba un altar. Léelo. A partir del capítulo 11 de Génesis. Cada vez que Abraham hacía una cosa, ¿sabes? Paraba y decía, respiraba y levantó un altar. Dios mío, gracias por esto. Seguía adelante, le pasaba otra historia. Para. ¿Qué va a hacer Abraham? Adorar al Señor antes que nada. Un altar. En aquel tiempo se levantaban altares. Qué guay sería que cada cosa que nos pasa a nosotros, buena o mala, lo primero que hiciéramos, en vez de quejarnos, es adorarlo. Esa es la talla, esa es la madera de los creyentes. Y ahora, después de que pasa todo esto, tráeme una novilla, una cabra de 3 años, un carnero, una tórtola. Todo esto hay una simbología muy interesante, ¿verdad? Que no vamos a entrar ahora. Pero dice que Abraham toma los animales, los mata y los presenta como una forma de adoración de aquel tiempo, los sacrificios de animales, ¿verdad? Claro, ahora con los animalistas esto no... Dice que cuando ya pasa todo eso, esto es guapísimo lo que pasa ahora, de verdad, esto es impresionante. Dice que cuando ya Abraham ha creído a Dios, cuando Abraham ha adorado a Dios con los animales, con los sacrificios, ¿sabes qué le pasa a Abraham? Es que el texto, esto yo digo, pero ¿esto cómo es? Dice que cuando ya ha pasado todo eso, ha estado toda la mañana adorando, dice que cuando empieza a caer el sol, en vez de Abraham sentir una satisfacción de decir, qué bien, ¿sabes qué? Yo que llega a Abraham, mira lo que la palabra dice. Dice, y descendió sobre él una oscuridad aterradora. ¿Cómo? ¿No sería al revés? No, dice la palabra que llegó sobre Abraham una oscuridad en su mente y las dudas empezaron a aflorar otra vez. Había adorado, había tal, y yo decía, Dios mío, pero ¿esto cómo es? Te voy a confesar que eso me pasa a mí
iba a decir toda la semana, pero voy a hacer casi todos los días. Porque es verdad que haces cosas que estás bien, avanza esto, lo otro, pero al final del día, Dios mío, porque hay cosas que no han sido tan buenas, porque hay errores que he cometido que no me gustan, porque hay pecados que han aflorado en mi vida, hay pensamientos en mi corazón que no me molan. Y entonces comienza a venir otra vez la oscuridad. Y yo tengo que decir, Dios mío, ¿y qué ocurre? Qué bonito lo que ocurre. Y es que dice que el Señor ve esa situación. Fíjate, dice que Abraham al ponerse el sol durmió, pero que en ese sueño hay una oscuridad, hay como un agobio, hay algo que no cuaja. Y dice que Dios le dice a Abraham, ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena. Y comienza Dios a desplegar el plan que tiene para él. ¡Qué hermoso! Dios es como que le pone un vídeo, le da y le dice, mira Abraham, esto es lo que va a ocurrir, no tengas miedo. Y lo que está definiéndole al final es decirle, yo estoy al control. Yo estoy al control de todo. Es como si Dios cogiera tu vida ahora mismo tal como está. Yo no lo experimentaría eso, yo no quisiera aprender. Pero que dijera, siéntate ahí, siéntate ahí. Fanny, mira que te voy a poner ahora lo que va a pasar los próximos años para tu vida. Y empiezas tú a ver que hay cosas que no... Y entonces tú ves ahí que, ostras, que esto no me puede pasar. Y de entrada le dice, mira, ¿sabes qué? Que tu descendencia va a ser esclava en una tierra. No, me está diciendo que me va a dar una tierra y ahora me está poniendo un vídeo ahí. ¿Cómo es? Pero fíjate lo que dice, ¿no? Serán esclavos por 400 años. La esclavitud en Egipto. Dice, pero yo castigaré a la nación que los esclavice. Dice, y al final saldrán con mucha riqueza. En cuanto a ti, no te preocupes porque tú vas a morir en paz y serás enterrado en buena vejez. Cuando hayan pasado 4 generaciones, tus descendientes volverán a esta tierra porque los pecados de los amorreos no ameritarán su situación. Después de que el sol se puso y cayó la oscuridad, Abraham vio un horno humeante y una antorcha ardiente que pasaba por la mitad de los animales muertos. Entonces el Señor hizo un pacto con Abraham aquel día y le dijo, yo te he entregado a esta tierra a tus descendientes desde la frontera de Egipto hasta el río de Éufrates, etcétera, 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 etcétera. Y en el año 1950, cuando todos los judíos estaban dispersos, de nuevo el Estado de Israel nace, porque la promesa sigue vigente todavía. No sé cuántos miles de años han pasado y cuando ya el pueblo de Israel, que estaba todo disperso, los judíos, que ya estaban cada uno, el genocidio alemán, ya había una necrosis. Y Dios en medio de la ceniza levanta otra vez al pueblo judío y lo deposita en su tierra, rodeado de todas las naciones islámicas y un pequeño pueblecito allí es capaz de resistir la guerra de los 6 días y Dios le da la victoria a Israel. Y Dios cumple la promesa que le hizo a Abraham, esa tierra es de ustedes. Y en un sentido lo que estaba diciéndole el Señor a Abraham, está todo controlado. Tranquilo. Y nuestra tierra que no es esta, nuestra ciudadanía que es de los cielos, ya está ganada. Cuando uno mira una cruz vacía es más que suficiente para saber que así como Dios resucitó al Señor, nosotros también resucitaremos con Él. Y la palabra no es ni más ni menos que el testimonio de decirnos, está ganado. Van a venir ideologías, van a venir situaciones difíciles, van a venir imperios, van a venir partidos políticos, va a venir lo que tú quieras. Pero la iglesia del Señor y el propósito de Dios para el hombre en esta vida es imparable. Y está ganada en una cruz en el Calvario con un Cristo resucitado. Para su gloria y para su honra. Fíjate qué interesante. Lo que le pide Dios a Abraham. Escúchame, Abraham, adórame, créeme y adórame. Y eso es lo que ni más ni menos el Señor nos está pidiendo a nosotros. Él nos está pidiendo de nuestras vidas que entendamos todo. Es imposible. Es como si Gema coja a su niña ahora, la sienta ahí y le dice, no te hagas caca. Te voy a explicar por qué.
porque tú tienes que coger, levantarte, irte al baño y estar allí, entonces, porque eso está feo. Y entonces, Emma coge a su niña y empieza a dar una charla allí, y tú lo entiendes, hija, y la niña la mira así. Pero ¿sabe qué sabe su niña? Que en el momento que haga así, necesita algo, su madre está ahí, o su padre. Eso es lo que Dios quiere que sepamos, que Él siempre va a estar ahí. No que lo entendamos todo, porque cuando te ocurren tragedias como las que acabamos de vivir como iglesia, con la familia de Carlos y Yesenia, es difícil esperar. Y qué difícil es seguir orando por sanidad. Pero Dios no nos está diciendo que lo entendamos. Él está diciendo, sigue creyendo y sigue adorando. Quiero terminar, quiero pedir al grupo de alabanza que pase. El final de la historia de Abraham es emocionante. A los 99 años, imagínate, tuvo a Isaac. Ahí en medio quiso hacer una manita a la mujer. No, acuéstate con mi sierva. No vamos a entrar en eso. Pero es interesante que, tercera cosa, cree en el Señor, adóralo pese a las circunstancias. Y la tercera cosa que aprendo de la vida de Abraham, escúchame, actúa. Porque la esperanza es una espera activa. Lo tercero que yo aprendo de la vida de Abraham, que él hizo y que Dios demandó de él, es actúa. Y nosotros podemos pasar a lo mejor desapercibido un detalle muy interesante. Es que Abraham ya tenía casi 100 años y su mujer otro tanto. Y si Dios le estaba diciendo, vas a tener descendencia, había una parte que tenía que poner él. Y a ciertas edades ya la pasión se desvanece y el cuerpo no responde ante ciertas cosas. No hace falta dar detalles, ¿no? Pero había una imposibilidad física. A ciertas edades ya, encima con un bagaje de necrosis, porque dice la palabra que incluso el cuerpo de Abraham estaba como muerto. Así que podemos pensar también que su parte sexual también estaba muerta. Ni que decir la de su mujer. Sin embargo, vemos que el milagro de la vida sale y es porque Abraham siguió creyendo a pesar de las situaciones y actuó. En otras palabras, tuvo que acostarse con su mujer. Isaac no vino por la acción del Espíritu Santo. Isaac vino porque hubo una engendración, ¿no? No sé si se dice eso bien. Se acostó con ella, vamos, en otras palabras. Y por tanto, cuando uno dice tener fe, uno tiene que actuar. La fe es acción. La esperanza es una espera activa. Por eso, oír la palabra del Señor, adorarle, pero actuar también. Llamar a las cosas que no son como si lo fueran. Y si yo estoy pasando por una crisis que no tengo trabajo, voy a adorar al Señor, voy a creerle, voy a adorarle, escúchame, y voy a hacer currículum. ¿No? Si yo estoy en un periodo de mi vida ya donde había un fracaso, una situación, y yo creo y yo quiero rehacer mi vida en el Señor, en el orden de Dios, casarme, etcétera, etcétera, voy a adorar, voy a creer al Señor, voy a ver su palabra, voy a entender, voy a adorar y voy a relacionarme. Voy a buscar círculos donde haya creyentes y yo pueda relacionarme y probar la voluntad de Dios, porque los noviazgos son para eso. ¿Me estáis entendiendo? La fe, la esperanza es una fe activa. Creo, espero, adoro y actúo. Así funciona la vida del creyente. Quiero cerrar con un texto que está en Romanos 5. Estábamos en Romanos 4, vamos a pasar a Romanos 5.
Dice, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, dice, tenemos paz. Tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. ¿De acuerdo? Creemos por fe y hay paz en nuestro corazón. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en el lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos. Su voluntad, ¿verdad? Cristo nos ha hecho entrar en su reino. Y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Esperamos, fíjate lo que dice, esperamos con alegría y confianza. Dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar su existencia. La resistencia desarrolla firmeza del carácter y el carácter fortalece, me encanta esta expresión, nuestra esperanza segura de salvación. Está diciendo, cuando pasamos por las pruebas, lo que pasa es que nuestra fe se ejercita. Y entonces es cuando nosotros podemos desarrollar esa esperanza en nuestras vidas. Un atleta se prepara incluso por encima de lo que va a competir para que cuando llegue a la competición su cuerpo esté adiestrado y su mente para llegar a la competición. Lo que está diciendo es que las pruebas lo que hacen en nuestra vida precisamente es fortalecernos para cuando llegan esos momentos. Para que esa espera sea algo más llevadero. Y dice, y esa esperanza que tiene el creyente, no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, pues nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Encima el Señor nos regala el Espíritu Santo en nuestro interior que fortalece esa esperanza. Dice, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros los pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. El Señor no vino, por eso me encanta el texto que dice que Él vino a por los que estaban enfermos, a nosotros. O sea, Dios no te miró por lo bueno que era. Dios no te miró porque tú eras especial. Qué bonito es mi Moisés, qué bonito Moisés ahí, que es un hombre y resto. No, Dios miró a Moisés y a cada uno de nosotros en nuestro pecado, en nuestra inmundicia, en nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos. Y ahí es donde Dios decide salvarnos. Algunos piensan que es al revés, tengo que ser muy bueno para que Dios me ame. Y precisamente Dios vino por los que no éramos tan buenos. Entonces, ya que hemos sido justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, ya que eso ha pasado, con toda seguridad, dice, Él nos salvará de la condenación de Dios, pues nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos. Y dice, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Con toda seguridad. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo, ahora sí, amigos de Dios. Lo mismo que Dios hace con Abraham, que le presenta un plan y le dice, mira, no te preocupes, va a haber una esclavitud, pero al final tu tierra que te he prometido la vas a tener. Este texto hace lo mismo. Este texto nos presenta lo que ya ha ocurrido y nos da la seguridad de que la tierra, la salvación que Dios nos ha dado, es sí y punto. Es lo mismo. Está diciendo el Señor, no te preocupes, ya está hecho, está cumplido. Ahora créelo, vívelo, y me encanta que varias veces use el término y alégrate. A veces los cristianos somos las almas en pena, estamos todos los días, miserable de mí, no puedo. Chiquillo, alégrate, que la victoria está ganada. Aún en medio de las pruebas somos capaces de elevar nuestra alma en gozo y disfrutar en medio de la tormenta, bailando bajo una lluvia. El creyente baila debajo de la tormenta. Cuando otro se esconde,
El creyente auténtico en medio de la tormenta sale y da gracias a Dios por la lluvia. Y es capaz de disfrutar incluso una tormenta. ¿Por qué? Porque la victoria está ganada en Cristo Jesús.